Entonces, para eso, digamos que el desarrollo del caso consiste, entonces, primero indicar esos pasos adicionales que iríamos a desarrollar, que tendríamos que desarrollar en el trabajo de campo para la preparación de recomendaciones y la revisión de la gerencia operativa que hubieran llevado a cabo pues para determinar eso. Entonces, digamos que dentro de las actividades hay que desarrollar y comentar un plan de auditoría, estrategias, objetivos, identificación de riesgo, adecuación y efectividad y mejoras significativas. El alcance del trabajo teniendo en cuenta los sistemas importantes, personal y bienes físicos, recursos adecuados y suficientes para desarrollar la actividad, la programación del trabajo, la identificación, análisis y evaluación de la información y finalmente la documentación de todos sus hallazgos como soporte del resultado que vamos a presentar en el informe que se le va a entregar a, a los usuarios de la información, que pues en este caso sería el controller parte del comité directivo y el consejo de administración. Nos preguntan que si existen problemas de objetividad con el departamento de auditoría interna, como lo revelaron los hallazgos de la auditoría. Digamos que si existen problemas con la objetividad, digamos que a pesar de que la labor expresa de auditoría lo realiza una persona externa, los resultados son directamente comunicados a la Contraloría, quien podría modificar y ajustar los resultados para su beneficio. ¿Sí? Por lo tanto, digamos que esos principios de objetividad, de independencia, plasmados en todo el proceso digamos que en todo el diseño, como las mejores prácticas de la auditoría interna, se ven limitados por eso. Digamos que somos muy enfáticos en que la relación de la auditoría interna debe ser estrictamente con el consejo directivo o un alto cargo dentro de la compañía, llámese presidencia. Digamos que para el caso de la compañía en la que yo trabajo, todo el tema de la auditoría interna, la evaluación de riesgos, son una dirección que depende estrictamente de la presidencia y que no tiene ninguna relación con las otras direcciones, ni la operativa ni la financiera. ¿Listo? Entonces, digamos que la segunda pregunta nos dice que, la primera pregunta es que evalúe el inconveniente de la ubicación del departamento de auditoría dentro de la estructura organizacional. Digamos que si bien tener el departamento de auditoría interna fuera, tercerizado, nos va a permitir que se fortalezca el ámbito de independencia, se perderían unos criterios que les vamos a presentar a continuación. Digamos que el beneficio de la auditoría se encuentra dentro de la estructura de gobierno de la organización, va más allá de la visibilidad dentro de ella, sino que se vuelve como una herramienta para desarrollar los temas propios del gobierno corporativo. Entonces, todo el tema de toma de decisiones y estrategias operativas, supervisión, la gestión del riesgo y el control, promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización, asegurar la gestión y la responsabilidad eficaces en el desempeño de la organización y comunicar la información de riesgo y control. Digamos que tareas que se verían muy limitadas en el caso de que la organización se encuentre por fuera. ¿Sí? Digamos que cuando se pretende hacer una auditoría interna, vamos a estar limitados por los parámetros y los alcances que se hayan definido en el momento el área que uno pretenda auditar. ¿Sí? Y dentro de la organización, pues ya se identifica y se le entiende un rol que va a ser importante para que esta área se mueva dentro de la compañía. ¿Listo? Entonces expliqué quién dentro debería recibir los dictámenes del departamento de auditoría una vez más. Según lo definido por las normas que rigen la actividad, quien debería recibir la información son el comité de auditoría y el consejo directivo, la organización que debe acompañar el proceso de auditoría para garantizar que los resultados sean de máxima calidad. Estrictamente lo que hemos dicho, el comité de auditoría y el consejo directivo es quien debe definir estrictamente cómo debe funcionar la auditoría interna dentro de la organización, aprobar sus alcances, sus estatutos, sus políticas, todo lo que queremos de la auditoría interna, digamos que para que esta cumpla su deber, que es, digamos, que garantizar un poco el funcionamiento de la organización. Una compañía, bueno, el siguiente caso es una compañía que plantea todo su modelo de inversión, digamos que todo lo que ha sido en gastos de capital, cómo se ha sido ese comportamiento de gastos de capital, cómo ha afectado las ventas y las utilidades de la compañía, y digamos que la auditoría para revisar esto, digamos, este comportamiento que ha sido, digamos, un poco inverso entre la inversión de CAPEX y las utilidades esperadas, pues digamos que ha decidido cómo hacer una auditoría uno de los procesos que
a uno de los proyectos que se aprobaron. Sí, digamos que cuando una compañía, digamos que es un rubro muy importante de la compañía, pues es que, digamos que esta es la que va a garantizar, los proyectos de inversión son los que van a garantizar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo, apoyando pues todo el tema de competitividad, de renovación, de innovación, y digamos que son factores muy importantes a la hora en la que uno va a medir un posicionamiento de mercado, de marca, de estrategia. ¿Listo? Entonces nos comentan que deciden evaluar uno de los proyectos que se les aprobó, en el cual 4 máquinas lo que pretendían era reemplazar unas máquinas que ya estaban y una quinta que pretendía, digamos, apoyar la productividad y digamos que para mejorar los resultados de venta y de producción. Acá nos cuentan un poco todo, digamos que toda la labor que se hizo en el proceso de auditoría. Para el desarrollo de este caso, nos piden que identifiquemos y expliquemos las situaciones que el Departamento de Auditoría Interna de Compañía tuvo que examinar y evaluar en el proyecto de gastos de inversión para la planta del 2000X1. Digamos que los proyectos de inversión tienen una fase y esa fase es, digamos, desde el momento en el que uno los concibe, toda la estructuración de un proyecto, en el momento en el que se aprueba y se envía a ejecución, toda la ejecución digamos, de todo eso que se planteó inicialmente en la planeación y finalmente después de que el proyecto ya está en marcha, una medición posterior que nos va a permitir confrontarse los rendimientos y la operatividad que queríamos con el proyecto se están dando. Entonces, digamos que el primer paso es una presentación inicial del proyecto, ver la ruta de inversión, los retornos propuestos y las capacidades de producción prometida. La segunda parte que uno debía revisar es cómo se ejecutó ese proyecto, la revisión del cumplimiento de las obligaciones del proyecto, el análisis detallado de si desviaciones si las hubo, y por último, trae la medición de los rendimientos y operatividad. Digamos, revisión de los cumplimientos de las tasas de rendimiento esperadas, los niveles de producción con los demás factores de calidad y sostenimiento. Básicamente validar que lo que se vendió, lo que se prometió en el proyecto de inversión, se cumpla. Una recomendación para indicar cuáles procedimientos y alcances debió emplear el Departamento de Auditoría Interna de la compañía S.A. durante la revisión de auditoría, pues nada, digamos que una definición de la materialidad, observamos que la escogencia del proyecto se hizo fue al azar, digamos que sí nos parece básico e importante que se defina la materialidad, puede que este proyecto sea realmente muy pequeño para los grandes proyectos que pudo haber desempeñado la organización. Entonces, es importante que se defina la materialidad, establecer parámetros y condiciones que permitan la selección objetiva de los proyectos a evaluar. Más que escuela al azar, se debe diseñar unas condiciones que definen y establezcan si la actividad de evaluar incide en las decisiones y en la operación de las compañías. Y básicamente las demás actividades que se desarrollaron. Todo, digamos, un estudio minucioso en el planteamiento del proyecto, el cómo se ejecutó y cómo se comportó este proyecto una vez entró ya en marcha y en funcionamiento dentro de la organización. ¿Listo? Por último tenemos un último caso. Este caso está enfocado con el departamento de compras, un departamento de compras que está descentralizado y administrado por una persona. Digamos que ahí se han establecido políticas y procedimientos que sirven al personal de la oficina y a los agentes de compra para sus operaciones diarias. O sea, es unos criterios para el funcionamiento. Digamos que esas políticas y esos procedimientos hasta el momento han sido satisfactorios y congruentes con los objetivos de la compañía. Y digamos que se planteó hacer una auditoría operacional. Tenemos aquí unos apartados de las políticas que más adelante revisaremos al detalle. Y finalmente tenemos unos hallazgos. Tenemos que dentro de los hallazgos está que un proveedor suministró el 90% de la materia prima crítica de la compañía. Digamos que este proveedor cuenta con un historial bueno de entregas y es confiable y además el proveedor ha sido el más bajo en sus cotizaciones en los últimos años. Conforme con los planes de producción cambian, se llenan las órdenes de último momento. Digamos que esta parte nos indica que, digamos que la parte de compras reacciona de forma efectiva ante los cambios que puedan subir en la producción. Para lograr los cambios de calidad, los materiales son ordenados por el departamento de compras tan pronto los cambios son realizados. Una vez más, digamos que todos esos cambios que se pueden generar en la producción, cómo reacciona el departamento de compras allá. Y por último, bueno, y acá tenemos los hallazgos adicionales, ¿no? Entonces tenemos que aquí no se revisan los materiales disponibles antes de colocar las órdenes de compra. Entonces sería importante que si bien
estoy teniendo una contingencia en mi producción, yo revise si tengo un stock y si debería utilizar ese stock para suplir esa necesidad. Y acá tenemos unas entregas parciales anticipadas que están realizando los proveedores. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo del caso se propone que identifiquemos unas habilidades y ineficiencias de estas políticas y estos procedimientos. Entonces, digamos que pues habilidades, se realizan las licitaciones para las compras de grandes de materia prima, el gerente de materiales gestiona la revisión de calidad y la recepción de los materiales, hay una planeación para la adquisición de materias primas y hay un manejo de contingencias y administración de los gastos producto por desviaciones de la producción, que vemos como ineficiente. Entonces, digamos que el comprador define el cumplimiento y la confiabilidad. Está en la primera política de compras, que si bien se hace todo un estudio minucioso del proveedor, hay unas variables de cumplimiento y de confiabilidad que están sujetas a la subjetividad del comprador en su momento. Entonces, digamos que esto puede, de alguna manera, alterar los resultados de una calificación de un proveedor. La calidad mínima debe ser suministrada por los proveedores, claramente no, digamos que la compañía debe tener unos límites y unos estándares de calidad que deben ser el punto de partida para que los proveedores suministren la materia prima. El proveedor no debe indicarnos a nosotros cuál sería el indicador de esa calidad. El insumo principal de la compañía depende de un solo proveedor. Si este proveedor, digamos, entra en quiebra, no nos decide no vendernos más, nuestra compañía estaría en riesgo, no tendremos otro proveedor que nos sustituya ese servicio. Tenemos un tema de que no se revisa el stock de materiales para la adquisición de nuevos productos y no hay un control de inventarios. Y la entrega anticipada de materias primas, lo cual digamos que deja el control de la recepción a cargo de compra. Recomendaciones para este proceso, bueno, básicamente que los requisitos de calidad deben ser tramitados del gerente de materiales al proveedor. Este es quien debe cumplir y acomodarse a estos requerimientos, pues existe la probabilidad de grandes rechazos de materiales por el no cumplimiento de calidad que puede surgir de los gaps entre las expectativas del gerente y del proveedor. Segundo, se deben establecer mecanismos para medir el cumplimiento y la confiabilidad del proveedor, para no perder la objetividad en los análisis de los proveedores. Y por último, se debe añadir a la política de control las exigencias de inventario para el inicio de las adquisiciones nuevas de mercancía. Cuarto, se debe establecer con los proveedores el cumplimiento de las entregas de materiales, puesto que recibir materiales con anticipación implica un riesgo y costo de mantenimiento, ya sea porque los debo almacenar antes del tiempo que yo tenía estimado, y segundo, que una vez el material entre en posesión de la compañía, pues asumo yo los riesgos de mantenimiento y de lo que le pueda pasar a ese material. Digamos que para concluir, digamos, el rol de la auditoría dentro de una organización es muy, muy, muy importante, y más que, digamos, exista dentro de una organización, lo que se busca es que las características principales de independencia y de objetividad se garanticen. Digamos que nada hacemos con tener un departamento de auditoría supremamente desarrollado, complejo, si el alcance o digamos los resultados finales que va a tener este departamento se ven limitados por las demás áreas. Recordemos que básicamente en una organización todos queremos mostrar buenos resultados, queremos mostrar buena gestión, y la auditoría siempre va a ser el coco que digamos va a llegar a mostrar cosas que no estamos realizando de acuerdo a las expectativas que tiene la compañía. Por lo tanto, si la auditoría depende de una de esas áreas, pues se van a ver limitados esos resultados. Igual, como lo vimos con el tema de las auditorías, es importante todo el trabajo, toda la documentación, el trabajo, el detalle, la planeación, el control de todo de mi proceso de auditoría, y aún así exigir y tener un manual de procesos sobre mi control de calidad del proceso de auditoría. Todo para garantizar que yo pueda entregar resultados eficientes y como los quiere la organización. Eso sería ya para finalizar la sustentación del trabajo.